Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 39 minutos, 12 con 39 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Vamos a dialogar inmediatamente con el abogado de la legisladora Viviana Bonilla, quien se encuentra ya por la vía telemática con nosotros. Se trata del doctor Calixto Vallejo. Doctor Vallejo, buenas tardes. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. La asambleísta Viviana Bonilla, en una comunicación colgada hoy en sus redes sociales, ha respondido a esta sentencia del caso Sobornos ya en la etapa de casación. Y es muy grave lo que ella dice. Ella habla de estrategias como forjar cuadernos, implantar pruebas, adulterar archivos y un sinnúmero de actos ilegales y vergonzosos que en instancias internacionales confía serán reconocidos. Todo este tipo de irregularidades que ella denuncia se dieron durante este proceso. Doctor Calixto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, este proceso ha sido plagado de incorrecciones que inclusive nosotros hemos llegado a calificarlas de fraudulentas. Fraudulentas porque no son simples errores que se han cometido, sino que ha sido todo un proceso que ha sido estudiado para llevarlo a la culpabilidad o a presentar una falsa culpabilidad de las personas. El cuaderno de Pamela Martínez definitivamente, evidentemente fraguado, un cuaderno que cuando nosotros pedimos que se haga la pericia de la tinta, es decir, poder establecer la fecha en que había sido escrito, inmediatamente ella rinde una versión en la que dice que sencilla y llanamente lo había escrito en el avión por un impulso que tuvo en ese momento y que se recordaba inclusive las cantidades con centavos cuando esos hechos habían ocurrido probablemente 4 o 5 años atrás, lo cual deviene en absolutamente absurdo. O sea, como no podían ya sostener la mentira del cuaderno, al que por cierto le habían arrancado el código de barras que establece la fecha en que fue elaborado y le íbamos a hacer una pericia a las tintas, entonces salieron con esto nuevo. Ahora, existe también un informe de peritos internacionales que establecen que esos famosos archivos verdes fueron sembrados. Definitivamente no ha habido intención en la justicia ecuatoriana de establecer si existió o no existió la comisión de un ilícito, sino que teníamos un derecho penal de autor, es decir, ellos ya tenían una sentencia preconcebida y lo único que tenían que hacer es darle la forma al asunto para llegar a la conclusión de que todos eran culpables. Afortunadamente, y hay algo que relevar, digamos, de todo esto de aquí, y es el hecho de que, o destacar, perdón, y es el hecho de que el día de ayer uno de los jueces El juez Milton decidió Ávila declarar la inocencia de Viviana Bonilla, que es el voto salvado, ¿verdad? Entonces, y Esto, obviamente que... a nivel internacional, ¿esto en qué medida les ayuda a ustedes para los siguientes recursos que tienen que presentar? Definitivamente el voto salvado, que aún no lo hemos recibido y solamente un resumen estableció el día de ayer el juez precisamente que lo emite, simplemente dice que no se reúnen los requisitos establecidos en la ley para poder establecer que la abogada Viviana Bonilla fue autora del delito de cohecho. Y es obvio, ella era la candidata a la alcaldía de Guayaquil. Y si los famosos registros establecían que eran registros de los aportes de campaña electoral, entonces, ¿dónde están los demás candidatos a las diferentes dignidades como prefecturas, alcaldías de todos los cantones del Ecuador, ¿no? Entonces, obviamente era dirigido porque ella era una persona visible en el movimiento Alianza País dentro de esta tendencia que nos gobernó hace unos años y que había que destruirla también. Eso es todo. Doctor Vallejo, ¿cómo entender que los jueces hayan cambiado la sentencia, por ejemplo, para la ex asesora Pamela Martínez, cuando hay evidencia dentro del proceso que la señora y su cónyuge habrían recibido dinero de la constructora Odebrecht por asesorías, por lo que sea, pero habrían recibido dinero? Ellos sí, y eso entiendo yo que dentro del proceso se evidenció, y no hayan aceptado revisar los fallos procesales de todos los demás sentenciados, excepto 2 empresarios y la señora Laura Terán. A todos los demás les han ratificado la sentencia de primera instancia.
Pero es que eso lamentablemente nos deja el mal sabor de que a toda persona que hace lo que la fiscalía quiere que haga o dice lo que la fiscalía quiere que diga, aunque sean mentiras, entonces le van a rebajar la pena, lo van a perdonar. Y de allí es de donde nosotros sostenemos de que esas sentencias han sido dolosamente elaboradas y han sido fraudulentas. ¿Por qué? Porque son fraudulentas porque podemos admitir que un juez tenga un criterio diferente, pero no puede ser que de un testimonio, ¿verdad?, que tiene que ser tomado en su integralidad. Es decir, no solamente voy a tomar la parte mala, sino que, porque lo saco de contexto, tengo que tomar la integralidad del testimonio, solamente se tome las partes malas porque me conviene que con esa parte lo van a condenar a Viviana Bonilla, me conviene porque con esa parte lo van a condenar a Correa, pero si uno toma en integralidad los testimonios, no dicen lo que ellos pretenden hacerlos decir. Entonces, usted nota de que definitivamente adaptan las cosas para condenar injustamente a las... Como lo dijo el presidente Correa, en su intervención precisamente en el proceso, cuando le dieron la palabra hace unos días, por perseguirlo a él, persiguen a empresarios inocentes, persiguen a personas como Viviana Bonilla, porque literalmente así lo dijo él, que fue simplemente una candidata y para destruirlos y hacerles daño. Entonces, definitivamente, aquí lo que hay es una justicia politizada. Vea usted las redes sociales el fin de semana que pasó cuando parece ser que se había filtrado el hecho de que la señora Viviana Bonilla y el ex asambleísta Cristian Viteri iban a ser declarados inocentes, hicieron toda una campaña en redes sociales en la que manifestaban de que lo iban a liberar a Correa. Entonces los enlazan al expresidente Correa con ellos. Y bueno, y lo hacen que el otro juez que iba a fallar a favor de Viviana Bonilla y de Cristian Correa, seguramente también ante la presión ceda y cambie su voto y condene a todos. Entonces, ¿Qué posibilidades tiene, doctor Calixto Vallejo, qué posibilidades hay a nivel internacional de que todas estas irregularidades que las defensas de varios de los procesados, y no todos, han señalado durante este proceso sí sean tomadas en cuenta a nivel internacional, donde no hay jueces que están presionados ni por la prensa ni por el poder político, como está ocurriendo actualmente en el país? No tengo la menor duda, por el contrario, tengo la absoluta certeza. Me conozco cada página del proceso y puedo identificar dónde están todas las violaciones a los derechos humanos, puedo identificar dónde están todas las nulidades y todas y cada una de las cosas que debieron de haberse hecho y no se dejaron. Por ejemplo, se conculca el derecho a la defensa porque y los abogados van a entender lo que digo, en un tema que es absolutamente aberrante. Resultó que la fiscalía cerró la instrucción para unos procesados y la dejó abierta para otros, entre ellos para la fiscalía mismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú ya no te puedes seguir defendiendo, no puedes seguir pidiendo ninguna diligencia, ni puedes impugnar nada. Pero yo, que soy la fiscalía, entonces puedo seguir recibiendo informes de los peritos que van a decir lo que yo quiero que diga y tú no puedes impugnarlos. Entonces, eso es aberrante, porque entonces conculcan el derecho a la defensa, no hay la igualdad de armas y prácticamente a usted lo mandan a una pelea en que el otro tiene un fusil y a usted lo mandan con por poner un ejemplo, con un corta uñas, nada más. No lo dejan defenderse. Doctor Calixto Vallejo, tras la lectura de este fallo en la etapa de casación por parte del tribunal, la fiscal del estado Diana Salazar ha asegurado que en el país, recién ahora, tras este fallo, se ha inaugurado la justicia. ¿Qué opinión le merece este tipo de aseveraciones de la fiscal? Mire, esas son apreciaciones personalísimas que no voy a entrar en el detalle de lo que opino de ellas, porque definitivamente en lo personal creo que simplemente son equivocadas. No ha existido, lo que ha existido es sencilla y llanamente un grupo de personas odiadoras de un exmandatario y de sus colaboradores que han llevado esto de aquí a las instancias
de culpabilidad a la que se han llevado, pero cuando uno analiza el proceso, tiene que analizar si se les dio la oportunidad a esas personas de defenderse, y no solamente si se les dio la oportunidad de defenderse, sino además de que si las pruebas que ellos aportaron fueron analizadas o no fueron analizadas. Entonces, desde ese punto de vista, no puede decir que la justicia en el país haya hecho lo correcto. Por el contrario, ha hecho algo que es injusto para muchos de los procesados. Doctor Vallejo, ayer varios juristas en redes sociales denunciaban el hecho de que el texto de este fallo, que aún no se notifica a las partes por escrito, ya fuera publicado, por ejemplo, por la Procuraduría. El hecho también de que varios periodistas que están ahora festejando este fallo, festejando que la mayoría de los procesados está a punto de cumplir una pena de 8 años de prisión, con todo lo que ello implica a nivel personal y familiar. ¿Por qué se da esto? Porque si a ustedes todavía no les notifican, algunos periodistas, algunos medios de comunicación ya saben el contenido de los fallos de la justicia cuando aún todavía no terminan ni siquiera las audiencias, y por qué la Procuraduría tuvo acceso a esta sentencia que aún no ha sido notificada por escrito. ¿Le da la pauta a usted, a la ciudadanía, de cómo se ha manejado este proceso? ¿O es que acaso ese fallo fue consensuado con la Procuraduría, la Fiscalía y los jueces que lo emitieron? Podría haber muchas interpretaciones que se dé al tema, pero definitivamente que demuestra que ellos tienen un acceso que los procesados no han tenido a los jueces, que les dan a ellos primero el fallo antes de que lo conozcan las partes. Eso de ahí es absolutamente ilegal. Y además, si usted esto de aquí lo compagina con lo que pasó con otros jueces de instancias anteriores que daban entrevistas en la prensa, declaraban que todos los procesados eran unos delincuentes, cuando todavía ni siquiera habían notificado la sentencia. Entonces, esos jueces, es sencillo, la pregunta es, ¿son imparciales o están parcializados? ¿Tiene valor una sentencia emitida por un juez que tiene una carga subjetiva negativa contra los procesados? ¿Sí o no? En estricto derecho, ese juez, si tenía esa carga negativa, estaba su consentimiento viciado, debieron de haberse abstenido de continuar como jueces. De hecho, uno de los jueces en este proceso pidió ser separado, sin embargo, los otros dos jueces no le admitieron la excusa que había presentado. Pero definitivamente que más allá de la respuesta que yo pueda dar, la ciudadanía o las personas que quieren ver el tema de manera imparcial y que no son gratuitos odiadores de los procesados, definitivamente se van a dar cuenta de que esto de aquí todo ha sido pues amañado, ¿no? Doctor Vallejo, la legisladora Viviana Bonilla, en la publicación que colgó hoy en su red social de Twitter, en su cuenta de la red social Twitter, dice que esta sentencia va a provocar que ella esté alejada de su familia. ¿Eso deja entrever que ella no se encuentra en el país? Bueno, definitivamente ella tenía que, y es algo perfectamente entendible, poner a buen recaudo su integridad, porque frente al nivel de atropello de sus derechos, no podía ella encima dar cabida a que vayan a atentar inclusive contra su vida. Mire usted, y esto de aquí es un tema importante, que atentó inclusive contra sus derechos humanos. La abogada Viviana Bonilla dio a luz recién en el mes de diciembre de este año. Cuando ella da a luz, inmediatamente convocan a la audiencia de juicio, la primera parte, digamos, de este proceso. Y la abogada Viviana Bonilla, según lo establece no solamente nuestra ley, sino que lo establecen los convenios internacionales que tiene suscrito el Ecuador, que señalan que ella tiene el derecho a estar presente ante el tribunal que la está juzgando. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Cuando en el tribunal va a declarar o va a dar su testimonio una persona, la abogada Bonilla, que está al lado de su abogado, le va a decir, ese señor está mintiendo, porque lo que realmente dijo fue esto. Entonces, es parte del ejercicio de la defensa que ella esté presente. Sin embargo, le presentamos un escrito a la corte, a los jueces de esa instancia, y les dijimos, la abogada Viviana Bonilla está en un periodo de lactancia, acaba de dar a luz,
tuvo un embarazo de alto riesgo y consecuencia no va a poder estar presente en la audiencia, no importa que no esté presente, este tipo de procesos no requieren su presencia. Les dije a los jueces, señores jueces, no se trata de que ustedes la obliguen a ella a estar presente, no, se trata de que es un derecho de ella el estar presente. Sin embargo, hicieron un caso omiso. ¿Usted cree, señorita periodista, que en instancias internacionales un hecho tan evidente como es ese, de que a una madre recién dada a luz que tiene que elegir entre el bienestar de su hijo, que es darle de lactar, el de cuidarlo y de cuidarse su salud, porque ha sido un embarazo muy difícil, ¿cómo le van a obligar? Entonces, la abogada Bonilla tuvo que elegir entre la vida de su hijo, que lo tenía que alimentar, su propia condición de salud y presentarse en un juicio. Obviamente eligió el bien superior, que era la vida de su hijo, y por eso es que ella no ha podido ejercer una defensa en su integridad. Se ha sido conculcado su derecho a la defensa, más allá de los otros hechos que le mencioné, y que obviamente en instancias internacionales eso de ahí va a ser reconocido y van a anular esta sentencia. No me cabe la menor duda. Le queremos agradecer, doctor Vallejo, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. El doctor Calixto Vallejo, abogado defensor de la exasambleísta o de la asambleísta Viviana Bonilla. ¿Esta sentencia va a influir en su condición de asambleísta, doctor Vallejo? Mire, la ley es clara y dice que cuando la sentencia esté ejecutoriada, inmediatamente pierde la calidad de asambleísta, pero hasta que no esté ejecutoriada, la abogada Bonilla seguirá siendo asambleísta. Muchísimas gracias. Ahora sí, al doctor Calixto Vallejo, abogado defensor de la asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, doctor Vallejo. Gracias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.